Vamos a empezar a ver filtros digitales. Hoy acaban el curso, ¿cierto? Está mucha mierda, hombre. Puta madre. Ya. Bueno. Entonces, primero que avisarles que el examen es, ya saben, ¿no? 27 de mayo. Ustedes pidieron que la madre. De 2 a 4. ¿Ya? Auditorio 3, si no estoy mal. ¿Quién no va a estar ese día? ¿Listo? ¿Otro profesor por quién tiene el examen? El examen está fácil, no está ahí. Yo hice algunos. Como siempre, mitad y 5. Pero yo creo que les conviene que el man lo haya hecho. Espero, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a empezar con filtros digitales. ¿Listo? Después de eso me van a mostrar su Wolfram. Ahora para el Wolfram, ¿cómo va a funcionar? Va a ser 15 puntos extra en el examen. Sí, solo si sacan más de 50. ¿Ya? Si no sacan más de 50 en el examen, no hay puntos. ¿Listo? Entonces, tienen que sacar 50, tienen que básicamente hacer la mitad para darles 15 puntos. Si no sacan 15 puntos, no les puedo ayudar con el Wolfram. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Empezando a estudiar? Más o menos. Bueno. Entonces estamos viendo filtros digitales, ¿cierto? Filtros FIR y filtros IR. ¿Cuál es la característica de un filtro FIR? ¿Recuerdan? Básicamente el filtro FIR es la sumatoria de mi entrada desplazada, ¿cierto? Entonces yo, ¿cómo voy a filtrar yo mi señal? Simplemente lo que voy a hacer es voy a sumar mi señal desplazada. ¿Listo? ¿Ya? Voy a sumar mi señal desplazada y la voy a pesar. Y esa suma final que va a ser unos pesos más mi señal, esta señal es la señal que tiene ruido, ¿ya? La suma de mi señal desplazada y escalada al final va a ser básicamente mi señal filtrada. ¿Listo? Esa es la característica de un filtro FIR. Ahora, ¿cuál es la principal desventaja de un filtro FIR? Ustedes ven esto que está aquí. ¿Verdad? ¿Cuál es la principal desventaja de un filtro FIR?
¿Qué pasa si yo aquí tengo solamente 4 retrasos? ¿Cierto? ¿Qué pasa si no tengo 4, sino tengo 1000 retrasos? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué influye eso la salida? ¿En qué influiría la salida de eso? Si yo no tengo 4, sino 1000 retrasos. La idea es tener un filtro muy ideal. Primero, pensemos en idealidad. Entre más retrasos tenga, ¿más ideal o menos ideal mi filtro? ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿más parecido a una cajita o menos parecido a una cajita? ¿A más retrasos más ideal o menos ideal? ¿Menos? ¿Por qué menos? O sea, si tú tienes más retrasos, significa que tiene más coeficientes. Y al tener más coeficientes, tienes mayor libertad para hacer el filtro más ideal. ¿Cierto? Mayor, digamos, más criterios de diseño. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Piénselo computacionalmente. ¿Qué pasa si yo no tengo 4 aquí, como aquí, sino tengo 1000? ¿En qué sentido? Rendimiento. Exactamente. Entonces, cada retraso que está aquí representa un periodo de muestreo. ¿Cierto? Imagínense que mi periodo de muestreo es 8000. ¿Cierto? Como hicimos la vez pasada con los 8000 Hz. Y tengo 8000 retrasos. 8000 coeficientes. ¿Cuánto representa el tiempo de esos 8000 retrasos? ¿Cuánto? ¿Qué pasó, Gabriel? Ah, si está mal, entonces, esos 8000 retrasos significan un segundo, ¿cierto? Yo tengo 1 sobre 8000 por 8000, básicamente de mi entrada con ruido a mi salida sin ruido, tendría un retraso de 8000 muestras, o sea, un segundo. ¿Eso es importante o no es importante? Un segundo. Depende mucho de la aplicación, ¿cierto? Si es en tiempo real, un segundo representa mucho, ¿cierto? Entonces, el filtro FIR, digamos, tiene esa desventaja. Ahora, ¿cuál es la ventaja de un filtro FIR? Son varias, pero la más importante, ¿cuál es? Es estable. ¿Por qué? Porque nunca puede ser estable. No está realimentado, ¿cierto? Y al no estar realimentado, no tiene polos. Esto que está aquí no tiene polos, ¿cierto? Como no tiene polos, pues nunca puede ser inestable. Entonces, esto que está aquí me da siempre un filtro estable, ¿ya? Y lo otro que es más importante aún es que la fase es lineal. Y esto vamos a ir brevemente sobre la descripción de la fase lineal. ¿Por qué es importante una fase lineal? ¿Alguien me puede decir? ¿No? La fase lineal es importante porque no solamente la potencia de la señal es la que se filtra, sino también la fase. ¿Ya? Y si la fase se daña, básicamente nuestra señal en tiempo se va a deformar. La potencia va a ser la misma, pero la señal se va a deformar. ¿Cierto? Entonces hablamos con gating, que eso es importante para qué, para el eje, ¿cierto? ¿Listo? Entonces esas son las dos grandes ventajas de un filtro FIR. ¿Listo? Entonces son estables, la fase es lineal y son fáciles de implementar porque simplemente es sumatorias de señales desplazadas. Eso es todo lo que hace un filtro FIR. ¿Listo? Ya. Antes de que se me olvide, ya que están llegando más personas, examen 2 a 4. El sábado. 2 a 4 pm, auditorio 3. ¿Listo? Infortunadamente yo no puedo estar el sábado, entonces va a estar el otro profesor. La parte de Wolfram
solamente van a tener puntos extra si sacan más de 50 en el examen. ¿Listo? Entonces, si no saca más de 50 el examen, no les puedo poner 15 puntos extra. ¿Ya? Si saca más de 50, tendrían 15 puntos extra si es que hicieron todos los cursos de Volvo. ¿Listo? El examen ya está hecho. No está imposible. También tienen que estudiar, claramente, pero no está imposible. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que mañana nos vamos a dedicar a responder dudas del examen. Espero tengan dudas. Y eso. Ya, no podemos hacer más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna queja de eso? ¿No? Bueno. Entonces vamos a demostrar que la fase es lineal. ¿Listo? Sí. Una pregunta y nota de No sé cuánto tienes. ¿Cuánto tienes? No. Podría pensarlo en 95 para arriba. Voy a pensar. Depende cómo les vaya este examen. Depende. Pero sí puede haber nota de exhibición. Ok. A eso me recuerda proyecto final. Al final de la clase me van a decir qué proyecto van a hacer. Tienen 3 opciones, ¿no? Identificación de vocales y género. La otra era autotune, y la otra era separar voz de instrumentos. ¿Listo? Espero ya hayan averiguado. Son que mirar, pero sí es parte del proyecto de la nota final, del examen final. No para evaluación continua. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, devolvámonos aquí un ratito. ¿Listo? Y vamos a analizar la respuesta al impulso de mi sistema. ¿Cierto? La respuesta al impulso de mi FIT simplemente es mis coeficientes multiplicados por un delta. Entonces, va a ser básicamente muchos coeficientes, desde 0 hasta m-1. ¿Cierto? Esa es la respuesta al impulso de mi filtrado FIR. Vamos a ver cómo esto me ofrece una fase lineal. ¿Listo? Brevemente, hay una demostración matemática. ¿Listo? ¿Ya? Entonces tengo la respuesta al impulso, ¿cierto? Que es la sumatoria de mis impulsos desplazados y escalados. ¿Cierto? Voy a asumir una cosa. Voy a asumir que esta señal que está acá va a ser par o va a ser impar respecto a un punto medio. ¿Cuál sería un punto medio de esta fase, de esta serie? ¿Cuál sería el punto medio de esta serie? Digamos, si m es igual a 3, ¿cuál sería el punto medio? O si m es igual a 4, 0, 1, 2, 3. ¿Cuál sería el punto medio? 0, 1, 2, 3. ¿Cuál sería el punto medio de esto? Aquí, ¿cierto? O sea, 2.5. No existe esa muestra, pero ese es el punto medio. Entonces lo que estoy diciendo es que mi serie es simétrica o antisimétrica respecto al punto medio. ¿Listo? Ahora, si m es igual a 5, o si m es igual a 5, sí, me quedaría 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál sería el punto medio? Este que está acá, ¿cierto? Entonces estoy diciendo que mi filtro es simétrico o antisimétrico respecto al punto medio. ¿Listo? ¿Ok? ¿Por qué voy a asumir eso? Porque de esa manera la fase de mi filtro finalmente va a ser lineal. No voy a distorsionar la fase de la señal que está entrando a ser filtrada con ese filtro fijo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a hacer una demostración breve. Bueno, no breve, pero la vamos a hacer breve. ¿Ya? Vamos a sacar la transformada Z, ¿listo? De mi filtro fijo.
Ya se lo tienen que saber, ¿cierto? ¿Cuál es la transformada z de delta n menos k? Transformada z de delta n menos k. ¿Z a la menos qué? A la menos k. Ok. Entonces la transformada z sería sumatoria desde k igual 0 hasta m menos 1 de h de k por z a la menos k. ¿Listo? Esa es la transformada z de mi filtro field. ¿Listo? Lo que voy a hacer es voy a escribirla de la siguiente manera. Voy a sacar mi punto medio, que es h de m menos 1 sobre 2, ¿ya? Por z a la menos m menos 1 sobre 2. Simplemente lo que estoy haciendo es expandiendo la sumatoria. ¿Listo? Y luego lo que voy a hacer es voy a empezar a mirar todos los términos. Me quedaría h de 0 más h de 1 por z a la menos 1, más h de 2 por z a la menos 2, más h de m menos 1 por z a la menos m menos 1. ¿Cierto? Simplemente lo que hice fue expandí la sumatoria y puse primero el punto medio. ¿Listo? ¿Perdón? ¿Preguntas? ¿No? Ahora estoy asumiendo condición de simetría o antisimetría. ¿Cierto? ¿Cuál de los dos representa un punto, una serie simétrica y antisimétrica? ¿Simétrica al más o al menos? El más, ¿cierto? Y antisimétrica el menos porque uno es el negativo. Entonces lo que estoy diciendo es que básicamente h de k es igual a más o menos h de m menos 1 menos k por el punto medio. ¿Listo? El punto medio es m menos 1 sobre 2. Lo está haciendo condición de simetría o antisimetría. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo que hago es que h de 0, ¿cierto? Va a estar multiplicando tanto a 1 como a z a la menos m menos 1, ¿cierto? Que sería el reflejo respecto al punto medio, ¿cierto? Luego h de 1 estaría multiplicando a z a la menos 1 más o menos menos z a la menos m menos 2, que sería el siguiente que está acá. ¿Cierto? Estoy mirando simetría y antisimetría. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguro? Pregunte. ¿Pero lo entienden? Entonces, h de 0 y h de m menos 1 son iguales o iguales pero negativos porque estamos asumiendo condición de simetría respecto al punto medio. ¿Cierto? Entonces, el primero es igual al último. ¿Cierto? El segundo es igual al penúltimo. El tercero es igual al antepenúltimo. El cuarto es igual al tras antepenúltimo. Y así sucesivamente. Entonces, lo que hago es escribo todo esto utilizando esas condiciones de simetría y antisimetría. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, finalmente lo que voy a hacer es que a todo esto que está acá, ¿cierto? ¿Ya? Lo que voy a hacer es que le voy a sacar factor común z a la menos m menos 1 sobre 2. Entonces, todo esto que está acá, lo puedo escribir simplemente como mi punto medio, ¿cierto? Más h de n por z a la m menos 1 menos 2n sobre 2, más o menos z a la menos m menos 1 menos 2n sobre 2. No se asusten. Pero quiero que piensen un poquito. Esto que está aquí, ¿qué puede representar según lo que hemos visto? Olvidándonos de toda esta demostración. Aquí está la clave. Esto que está aquí y esto que está aquí, ¿qué puede representar? Si ustedes pasan de z a Fourier, ¿cómo pasan de z a Fourier? Z igual a qué? Para el examen, z igual a. Si quiero pasar de transformada z a transformada de Fourier, z igual a qué? ¿Euler a qué? Euler a la foto omega, ¿cierto? Para el examen, ¿no? ¿Listo? Entonces, si yo paso z a j omega o a Euler a la foto omega, ¿esto qué representaría? Un seno o un coseno, ¿cierto? Dependiendo si es simétrico o antisimétrico. Y
esto que está aquí, ¿qué representaría? ¿Ah? Esto que está acá. ¿Un desplazamiento en qué? En tiempo, ¿cierto? Pero en frecuencia, ¿qué representa? ¿Una suma de fase o de magnitud? ¿Esto qué representa? ¿Fase o magnitud? En Fourier fase, ¿cierto? ¿Cuál sería la fase de esta función? Sería básicamente Euler a la menos j omega m menos 1 sobre 2. ¿Listo? Y esto que está aquí es un seno o un coseno, ¿no? Dependiendo de si estamos hablando de función simétrica o antisimétrica. ¿Listo? Quiero que me dibujen esta fase en función de omega. ¿Cómo les quedaría esa fase? Dibújenme. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a dibujar la fase. La fase es Euler a la menos j omega m menos 1 sobre 2. ¿Cómo dibujo la fase de esta función? La fase de Euler a la menos j omega m menos 1 sobre 2 en función de omega. ¿Cómo me haría eso? Bueno, Andrés, ¿esa fase cómo me haría? ¿Cuál es la fase de esto? ¿Cuál es la fase de esta expresión? ¿Cuál sería esta, no? La fase de un número complejo es el exponente de ese número complejo, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría esa fase? ¿Qué forma tiene esa fase? No sigo hasta que me digan. Cuadrática, cúbica, lineal. ¿No ve? La fase de esto es omega negativo por menos 1 sobre 2. ¿Cierto? Y si ustedes hacen esa fase me daría algo así. ¿Cierto? ¿Y la pendiente cuál sería? Menos m menos 1 sobre 2. ¿Cierto? Entonces, a eso estoy hablando, o a eso me estoy refiriendo, cuando hablo de un circuito, perdón, de un filtro con fase lineal. Entonces, lo que va a pasar es que cuando mi señal entra, la fase simplemente se va a modificar de forma lineal, lo cual está bien, ¿cierto? No nos va a modificar la fase de forma, digamos, brutal, como la de los ir. Porque si ustedes van a verlos ir, esa vaina sí es loca. Ustedes ven la fase y la fase es algo así. Entonces esto representa pérdida de forma en el tiempo, ¿no? O sea, de forma mi señal en el tiempo. Y esta que está aquí, no. Ustedes se dan cuenta, es simplemente una línea recta que yo puedo controlar, ¿no? Entonces esa es la definición de fase lineal. ¿Listo? ¿Sí? ¿Más o menos? Listo. Entonces tenemos fase lineal. ¿Y esto qué representa? Un seno o un coseno, ¿cierto? Entonces tenemos varios casos. ¿Listo? Tenemos el caso en el cual m es impar, ¿cierto? Y el caso en el cual m es par. ¿Listo? ¿Cierto? Si ustedes se dan cuenta, cuando m es impar, claramente la muestra de la mitad existe, ¿cierto? Estamos cuando, digamos, 0, 1, 2, 3, 4, la muestra de la mitad existe, entonces la mantengo. ¿Listo? Y esto que está aquí se va a convertir en un coseno porque es simétrico. Entonces me daría una muestra de la mitad más un montón de cosenos. ¿Cierto? Ahora si es par, ¿cierto? Lo que va a pasar es que la muestra de la mitad no se va a mantener, ¿cierto? Aquí no tengo muestra. Entonces, H2.5 no existe. Esto se va, me quedaría la suma de cosenos escalados. ¿Listo?
tengo el siguiente caso que es antisimétrico. Entonces, antisimétrico es negativo o positivo. ¿Cierto? Entonces, claramente eso se convierte en J seno. Claramente eso se convierte en J seno. Y cuando es impar, esta se mantiene. Y cuando es impar, esta no se mantiene. ¿Listo? Entonces son básicamente 4 tipos de filtros FIT. Simétrico, par, impar y antisimétrico, par, impar. Vamos a ver para qué nos sirve cada uno de forma intuitiva y luego nos vamos a enfocar en el más importante. ¿Listo? Si yo les pregunto, ¿esto para qué me sirve? Para filtrar de forma pasa baja, pasa alta o pasa baja. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pasa bajas? ¿Este para qué me sirve, por ejemplo? Tenemos coseno de omega k menos un medio. Piensen en las frecuencias altas. Frecuencias altas. ¿Listo? ¿Cuál es la frecuencia alta digital? Pi menos pi, ¿cierto? ¿Cuál es la frecuencia baja digital? Reemplacen aquí. ¿Cuánto les daría si ustedes reemplazan omega igual a 0? ¿Me daría coseno de? ¿Coseno de? 0. ¿Cuánto es coseno de 0? Entonces, ¿dejaría pasar las frecuencias bajas o no? Sí las dejaría pasar, ¿cierto? Entonces, deja pasar las frecuencias bajas. Miremos a ver en frecuencias altas. Reemplacemos omega igual a pi. ¿Cuánto es coseno de pi por k menos un medio? Siempre que k es una función o es una variable entera. Hagamos el ejemplo. ¿Cuánto es coseno de menos pi medio? Si reemplazan k igual a 0. 0, ¿cierto? ¿Cuánto es coseno de 3 pi medios? 0. Entonces este que está aquí no deja pasar las frecuencias altas, pero deja pasar las frecuencias bajas, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen simétrico y par, solamente me sirve para filtrar de forma pasabajas, ¿cierto? ¿Sí? Ahora vamos para este. Tengo la muestra de la mitad más 2 veces coseno de omega k. ¿Para qué me sirve? ¿Para filtrar de forma pasabajas, pasaltas? ¿O qué tipo de filtro? Piénsenlo. Es mío. ¿Para qué me serviría? Reemplacemos, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia baja digital? 0. Entonces me quedaría 2 más h por coseno de 0 más una muestra a la mitad. ¿Dejaría pasar las bajas? Probablemente sí, ¿no? ¿Cierto? Me quedaría 2 por la suma de cosenos que son diferentes de 0 más una muestra a la mitad. ¿Listo? Ahora si me voy para las altas, coseno de pi, ¿cuánto me quedaría? 2 por coseno de pi. ¿Cuánto es coseno de pi? Menos 1. Entonces también deja pasar las altas, deja pasar las bajas y las altas. Lo que quiere decir es que este filtro yo lo puedo usar para cualquiera, para pasabajas, para pasaalta, para pasabanda, para pasabanda, etc. Entonces el que nos vamos a enfocar es en este que está aquí. ¿Listo? ¿Ya? Y tenemos este que está acá. J2HN por seno de omega K menos un medio. Reemplacemos las frecuencias bajas. Omega igual a 0. ¿Deja pasar las frecuencias bajas? No, ¿cierto? Entonces no me sirve para mantener las frecuencias bajas. ¿Cierto? ¿Deja pasar las frecuencias altas? Quedaría seno de pi medios, por ejemplo. Entonces dejaría pasar las frecuencias altas y no las bajas. Entonces me sirve solamente para pasar. ¿Cierto? Y este que está aquí es muy parecido al anterior. ¿Listo? Ya. Entonces son los 4 tipos de filtros. Vamos a enfocar solamente en uno y vamos a aprender a diseñar, a implementar y a filtrar el camino. ¿Listo? Este solamente me sirve para pasar altas porque no va a pasar la frecuencia baja.
¿Listo? Y este me sirve para todos. Listo. Bien, la parte más mecánica, que es diseñar filtros. ¿Cómo diseñan ustedes filtros en analógica? En circuitos 2. Porque siempre que digo algo ustedes dicen, no sé bien, como una conexión, como... ¿Cómo diseñar los filtros? ¿Cuáles son los criterios de diseño? Bueno, depende por factor de calidad. Factor de calidad. ¿Dónde? ¿Qué tan rápido cae? ¿Qué significa el orden? ¿Perdón? Entonces aquí necesitamos 3 criterios. Primero, ¿qué tan rápido cae? ¿Listo? O sea, ¿qué tan rápido es la banda de transición? Segundo, algo muy parecido al factor de calidad, pero aquí se llama el factor de rizado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tan alto va a llegar el pico en la banda de paso? ¿Ya? Siempre vamos a tener un piquito. ¿Listo? Y tercero, más importante, ¿cuál es? La frecuencia de acorde, pero más importante aún es cuánto atenúa, ¿cierto? Pues cuánto quiero que atenúe en la banda de rechazo. ¿Listo? Esos son los 3 criterios. ¿Ya? Factor de rizado, banda de transición y qué tanto va a atenuar en la banda de paso, en el de rechazo. ¿Listo? Esos son los 3 criterios que vamos a usar. Ahora, ¿cuál es el problema que teníamos con un filtro digital ideal? Muchachos, que lo he dicho muchas veces en este curso. ¿Cuál es el problema de un filtro digital o analógico ideal? Que no es posible, claramente. Pero ¿por qué no es posible? ¿Por qué no es posible? Porque no puede bajar así, pero ¿qué significa? ¿Por qué no puede bajar así? Por ahí va. ¿Por qué no puede bajar de forma abrupta? En tiempo. ¿Qué significa tiempo? ¿Cuántos coeficientes necesito yo para tener un filtro ideal? Infinito. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para diseñar un filtro? Mirar la forma de quitar esos coeficientes y volverlo no ideal. ¿Listo? Y no simplemente es, lo voy a quitar y ya, porque eso no me ofrece las mejores condiciones de atenuación. Vamos a verlo. ¿Listo? Entonces, ahí está la respuesta de Mateo, ¿cierto? Es necesario truncar ¿qué se llama? La serie. Entonces, si partimos de un filtro ideal, ¿cierto? Ese filtro ideal tiene coeficientes infinitos. ¿Listo? Lo que yo voy a hacer es, voy a buscar la forma, ¿cierto? De truncar los coeficientes de tal manera que tenga una respuesta aceptable. Claramente no va a ser ideal, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, hay diferentes formas de hacer el ventaneo, como se llama. Una es la rectangular. ¿Qué significa rectangular? Rectángulo, claramente, pero desde el punto de vista de coeficientes, ¿qué significa? Pues que pasa que es la, digamos, es la forma más fácil, ¿no? Quito unos, quito otros y ya. ¿Listo? La ventana Honey. Entonces, vamos a ver la rectangular. ¿Listo? La ventana rectangular lo que voy a hacer es que tengo mi serie. Esa serie lo que voy a hacer es la voy a truncar de manera ingenua. Entonces lo que voy a hacer es voy a quitar unos coeficientes y otros coeficientes. Lo que va a pasar es que, si ustedes se dan cuenta, la atenuación del pico o de la banda de paso va a ser solamente menos 21 decibeles. En algunas ocasiones necesito más, necesito menos 74 decibeles, necesito menos 53 decibeles, necesito menos 44 decibeles, etc. ¿Listo? Entonces no es la mejor de todas. ¿Ya?
Tenemos la otra que es esta es la Hamming o la Hanning. Entonces, en vez de simplemente quitar los coeficientes de un lado y del otro, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar mi serie por esta campana de Gauss, me parece una campana de Gauss, que tiene esta función. Y lo que va a hacer es que los coeficientes que están a los extremos los voy a ir eliminando, ¿cierto? Se van básicamente escalando en magnitud, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué gano con Hamming o con Hanning? Lo que voy a ganar es que voy a obtener una atenuación mucho más grande en la banda de rechazo. ¿Listo? Pero ¿qué va a pasar? Voy a necesitar más coeficientes. ¿Listo? Entonces necesito más coeficientes, pero alcanzo una atenuación mucho más grande en la banda de rechazo. ¿Listo? Tenemos la Blackman, o la Hamming, perdón, que es básicamente la Hanning optimizada. Tenemos la misma forma, ¿cierto? Entonces mi serie la voy a multiplicar con esta ventana, ¿listo? Los coeficientes de los extremos van a tomar menos peso, ¿ya? Y voy a obtener una atenuación en la banda de rechazo que es menos 53 decibeles, solamente haciendo esto. Lo que pasa es que van a necesitar más coeficientes, al menos que la rectangular. ¿Listo? Y finalmente tenemos, hay varias, está la Kaiser también, pero aquí vamos a ver la Blackman. Y en la Blackman es la ventana que me ofrece a mí una mayor atenuación en la banda de rechazo, mucha mayor, menos 74 decibeles. ¿Listo? Pero va a necesitar mucho más coeficientes. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces son varios criterios que tengo que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo escojo la ventana? ¿Cómo creen ustedes que tengo que escoger la ventana? ¿Cuál escojo? ¿La rectangular, la Hamming, la Hanning, la Blackman? Depende de qué. Ignacio, ¿qué dependería? De qué tanto queremos atenuarla, ¿cierto? Básicamente. ¿Qué tan alto queremos nuestro factor de rizado y qué tan bajo queremos nuestra atenuación en la banda de rechazo? De eso depende la escogencia de la ventana. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Claramente esto ya está optimizado en MATLAB, pero vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los 4 criterios, ¿cierto? Oscilación en la banda de paso o factor de rizado. Oscilación en la banda de rechazo o atenuación, ¿cierto? Tenemos la frecuencia de corte en la banda de paso y la frecuencia de corte en la banda de rechazo. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo vamos a hacer con un ejemplo numérico, es que vamos a pasar nuestros factores de rizado a decibeles. Porque si ustedes se dan cuenta, la tablita de estas ventanas está en decibeles. ¿Ya? Y lo que tengo que hacer es escoger la ventana más cercana a los decibeles que me están dando como criterio. Listo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a enseñar un filtro pasabajas con las siguientes especificaciones. ¿Listo? Frecuencia de corte en la banda de paso es 0.2. Frecuencia de corte en la banda de rechazo es 0.3. ¿Listo? Factor de rizado es 0.1 en la banda de paso y 0.01 en la banda de rechazo. ¿Listo? Entonces vamos a pasar eso y vamos a empezar a diseñarlo. ¿Qué me dibuja ese filtro? ¿Cómo piensan que tendría que dar? Entonces ponemos aquí, frecuencia en la banda de paso es 0.2, frecuencia en la banda de rechazo es 0.3, delta de 1 es 0.01 y delta 2 es 0.01. ¿Quién se anima a quitar ese filtro? Entonces, voy a pasar aquí a la evidencia.
Se bloqueó Andrés. Entonces vamos a pintar ese pico. Me están dando los factores de rizado, la atenuación, la frecuencia de corte en la banda de paso y en la banda de rechazo. Entonces, pinta el pasabarra, ¿cierto? Eso. ¿Dónde pintarías la frecuencia omega p? Donde empieza la banda de transición, ¿cierto? Está por ahí. La banda de transición sería esa. ¿Listo? ¿Dónde pintaría 0.3? La frecuencia de corte de la banda de rechazo. Donde empieza la banda de rechazo. Está por acá. ¿Listo? ¿Dónde pintarías delta 1? O sea, el factor de rizado de la banda de paso. Por aquí, pero es un piquito para que vean. Para delta 1 es el ancho. Para ese piquito. Delta 1 igual es delta 1. ¿Listo? ¿Dónde pintarías delta 2? Abajo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces tenemos frecuencia omega p, que es donde empieza la banda de transición, omega s, que es donde empieza la banda de rechazo. Delta 1 es qué tan alto es el rizo de la banda de paso, y delta 2 es qué tan atenuado está mi banda de rechazo. ¿Listo? Ahora, Andrés, perdón, ¿cuál sería el ancho de la banda de transición? Entonces sería omega p menos omega s, al revés. Ahora está bien, omega s menos igual a. Entonces, el ancho de la banda de transición es omega s menos omega p, y eso es igual a 0.1 pi. Me están dando la frecuencia en forma digital. ¿Listo? Perdón. Ahora vamos a pasar a decibeles delta 1 y delta 2. Este es la banda de paso. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a decibeles delta 1 y delta 2. Entonces pon delta 1 en decibeles, ¿cierto? Delta 1 en 40 decibeles. Es igual a, si estamos hablando de la banda de transición, es 20 logaritmos de 1, que es mi referencia, ¿cierto? Mi banda de paso, más 0.01. ¿Cierto? ¿Cuánto les da eso? Porque 1 es tu punto de referencia, que es la ganancia en la banda de paso. Le suma 0.01, que es el canal administrativo. ¿Ok? 86. 0.0. 86. 42. Decibeles. ¿Listo? Ahora pasa delta 2 a decibeles. Como estamos en la banda de rechazo, sería 20 logaritmos de delta 2, porque mi referencia es 0. ¿Cuánto me da eso? 0.01.
es menos 40, ¿cierto? Mi referencia, en la banda de paso, mi referencia es 1, que es la ganancia. ¿Sí? En la banda de rechazo, mi referencia es 0, porque estoy rechazando. Medida menos 40. Ganancia unidad. Entonces estamos yendo desde 1 hasta el factor aterrizado, que es 0.01. ¿Listo? Ahora, en realidad lo que necesitamos es 20 logaritmo de delta 1 y 20 logaritmo de delta 2. ¿Cuánto te da 20 logaritmo de delta 1? De delta 1 en decimales. Menos 40, ¿cierto? Entonces, por aquí 20 logaritmo de delta 1. ¿Cierto? Entonces necesitamos escoger básicamente el peor de los casos, entre 20 logaritmo de delta 1 y 20 logaritmo de delta 2. ¿Cuál de los dos escogemos? El mayor negativamente hablando, ¿cierto? Como los dos son iguales, tenemos que, tiene que ser menos 40 decibelios. ¿Listo? Entonces necesito una atenuación de menos 40 decibelios. ¿De acuerdo? Y tengo una banda de transición de ¿cuánto? De 0. ¿Listo? Entonces ya tengo mis dos criterios de diseño. ¿Ahora qué tengo que hacer? Básicamente tengo que ir a buscar la ventana que me sirve. ¿Cierto? ¿Cuál de esos dos criterios me da la ventana? ¿La atenuación o el ancho de banda? O, perdón, o el tamaño de la banda de transición. ¿Cuál de los dos me sirve para escoger la ventana? La atenuación, ¿cierto? Entonces vámonos a mirar mis tablitas de la atenuación. Tengo que tiene que ser menos 40, ¿cierto? Vamos a mirar la tabla que está acá, ¿cierto? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Listo? ¿Cuál de las dos escogemos? ¿O cuál de las cuatro escogemos? ¿La rectangular me sirve? No, ¿cierto? ¿Cuánto me está dando? Menos 21. Entonces no me sirve. Entonces, si yo hago simplemente desechar mis coeficientes sin primero atenuarlos, no voy a obtener una atenuación lo suficientemente grande. ¿Ya? ¿La Hanning me sirve? Sí, ¿cierto? ¿Por qué me sirve la Hanning? Está obteniendo uno menos 44 y supera al menos 40 que calculó antes. ¿Cierto? Entonces escogemos Hanning o podemos escoger Hamming. ¿Cierto? Porque básicamente el número de coeficientes va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces vamos a escoger la Hanning. ¿Ya? Lo primero que hacen es calcular los decibeles. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué creen ustedes que viene? ¿Qué vendría? Bien, ya tienes la ventana. Ahora, ¿qué tienes que definir? ¿Qué? El número de muestras, ¿cierto? Y el número de muestras se define con el tamaño del lóbulo principal de mi filtro. En el caso de la Hanning es 8pi sobre n, o sobre m. ¿Listo? ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, tienen su banda de transición, que es 0.3pi menos 0.2pi, y eso va a ser igual a 8pi sobre m, que es el tamaño del lóbulo principal de la ventana que estoy usando. Y en este caso, me da que comprueben, m es, o tiene que ser igual a 80. ¿Es verdad? Pues mirar. Despejen m de aquí cuando les da.
les da 8 pi sobre 0.1 pi, ¿esos 80? Sí, es 80, ¿cierto? Entonces necesito al menos 80 coeficientes para poder tener una banda de transición así de rápido. ¿Listo? Ahora, ¿por qué estoy diciendo que el orden del filtro es de 79? ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué si mi número de coeficientes es 80, mi orden del filtro es de 79? Que empieza desde el 0, ¿cierto? Si por ejemplo tengo dos coeficientes, me quedaría una constante más z a la menos 1 por otra constante, y eso es de orden 1. Entonces, si es de orden 79, significa que tengo 80 coeficientes. Entonces necesito un polinomio de orden 89, una cosa enorme, ¿cierto? Tercero, tengo que calcular mi filtro ideal. ¿Listo? Entonces, el punto de partida es siempre el filtro ideal. Ese filtro ideal lo voy a volver no ideal utilizando la ventana y el número de coeficientes que asigné. ¿Listo? Para el sábado, ¿cómo calculamos la transformada inversa de esta función? ¿Y por qué asumo que es 0.25 pi? La frecuencia de corte de mi filtro. ¿Alguien? Entonces, devolvámonos para el tablero donde estaba Andrés, ¿cierto? Andrés dijo, mi filtro va desde 0.2 pi hasta 0.3 pi, ¿cierto? Entonces, mi punto de partida va a ser un filtro ideal cuya frecuencia de corte esté en la mitad, o sea, en 0.25 pi. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ojo. Voy a empezar con mi filtro ideal. Es igual a 1 cuando omega está entre menos 0.25 pi y 0.25 pi. Y 0 para otro. ¿Cierto? ¿Cómo dibujo ese filtro? Bueno, simplemente una cajita, ¿cierto? Menos 0.25 pi y 0.25 pi de ganancia U. ¿Cierto? Ese es mi punto de partida. ¿No ven? Vamos a calcular la transformada inversa de ese filtro. ¿Cómo es? Calcúlenla. X de n es igual a 1 sobre 2 pi, la integral desde menos 0.25 pi a 0.25 pi de mi función que vale 1 por Euler a la j omega n de omega. ¿Cuánto les da x de n? Este filtro ideal. ¿Cuánto? Entonces hagámosla. Me quedaría 1 sobre J2 pi n, ¿cierto? Por Euler a la j omega n evaluada entre menos 0.25 pi y 0.25 pi. ¿Cierto? Simplemente dice la integral. La integral es 1 sobre jn, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría esa función? Me quedaría 1 sobre j2 pi n por Euler a la j 0.25 pi por n menos Euler a la menos j
0.25 por pi por n. ¿Listo? Esto lo meto acá y me quedaría seno de 0.25 por pi por n sobre pi por n. ¿Listo? Y este es mi filtro ideal. ¿Ya? Entonces ya tengo mi filtro ideal, ¿cierto? Ustedes me van a decir qué sigue después. Tengo mi filtro ideal, tengo mis números de coeficientes, que son 80, ¿cierto? Y tengo la ventana que va a ser Hanning. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿qué hago después? Tengo mi filtro ideal, tengo mi número de coeficientes y tengo mi ventana. ¿Qué hago después? ¿Para qué calculé la ventana? ¿Para qué? O sea, para truncar la serie. Eso que está aquí es una serie infinita, ¿cierto, Roger? Entonces lo que voy a hacer es, voy a decir que mi filtro, ¿cierto? Va a ser de la siguiente manera, va a ser seno de 0.25 por pi por n sobre pi por n por mi ventana que voy a llamar h de n para 80 coeficientes. ¿Listo? y este que está aquí es mi filtro ya no ideal, ya lo trunqué, ¿cierto? ¿Qué error tengo ahí? ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Qué es lo único que me falta? Por HN, que es mi ventana. Esto es mi ventana Hamming. ¿Listo? Entonces, para que se lo imaginen mejor, tengo mi filtro que se va hasta infinito, ¿cierto? Este es este. Y lo que hago es multiplicarlo por mi ventana, ¿cierto? Y lo que hace es que elimina estos que está acá y solo me quedo con estos, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? ¿Qué me falta? ¿Por qué está mal ese filtro? ¿Por qué no lo podrían implementar ustedes? En un sistema en tiempo real. ¿Qué me faltaría? No, ya eso lo quité, ¿cierto? Porque ya lo estoy multiplicando por mi ventana. ¿Por qué no lo puedo implementar en un sistema en tiempo real? No. ¿Qué es lo único que falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Discútalo, ¿qué falta? Ok, les voy a dar una pista. La pista es que el centro de esta función es 0. La pista es que el centro del filtro es n igual a 0. Esto es n, ¿cierto? Por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué una mitad? Es negativo, ¿cierto? Por ahí va la cosa. No es que tengan que votar esta y quedarme con esta, porque ahí estaría incumpliendo la condición de simetría y antisimetría. Vimos anteriormente. ¿Qué harías tú para mantener esa condición? ¿Qué? Desplazarla. ¿Cuánto la desplazas? La mitad, o sea, 40. ¿Cierto? Entonces lo que tengo que hacer es volver mi filtro positivo no causal. Causal, recuerdo. Entonces tengo mi señal, tengo mi filtro que es seno de 0.25 por pi por n sobre pi por n, lo multiplico por mi ventana, ¿cierto? Esto es para, básicamente, entre menos 40 y 40. Y para volverlo causal lo que hago es todo, lo voy a desplazar 40 muestras hacia la derecha, o sea, le resto n. ¿Listo? ¿Ya? Y ya estaría volviendo mi filtro Causal y no ideal, ¿cierto? Porque lo estoy truncando. Y ya queda mi filtro hecho. ¿Listo? Y eso lo que hace es filtrar pasabajas.
Lo bueno es que MATLAB ya lo hace. Pero hay que entender qué está pasando. ¿Listo? ¿Preguntas? Vamos a hacer un ejemplo. Con el ejemplo también tal vez les queda un poquito más claro. Entonces vamos a hacer esto. Design a bandpass filter, un filtro pasabandas, with center frequency and two sided passband of 60, 600 Hz and 300 Hz, respectivamente. Dice, las bandas de transición baja y alta, porque estamos hablando de un filtro pasabandas, tienen un ancho de 100 Hz. ¿Listo? La banda de stop band, o sea, la banda de rechazo, necesita tener una atenuación mayor a los 60 decibeles negativos, ¿cierto? Y el factor de rizado de la banda de paso tiene que ser menor a 0.1 decibeles. ¿Listo? Asuma que la frecuencia de muestreo es 2000 Hz. ¿Listo? Nos están dando las condiciones, pero en analógica. ¿Ya? Entonces, primero quiero que me pinten este filtro en analógica. ¿Cómo les queda? Con todo eso que está ahí. Píntenlo. Pínteme ese filtro con esas especificaciones en analógica que me están dando. ¿Cómo les queda este filtrito? Filtro pasabandas, ¿cierto? Bandpass. Entonces piensen cómo lo hacen. Están diciendo que la frecuencia o la banda de paso o la banda de transición baja está centrada en 300 Hz, la banda de transición alta en 600 Hz y tienen un ancho de 100 Hz cada uno. ¿Listo? ¿Ya? Me están diciendo que necesito una atenuación de 60 decibeles, la banda de rechazo y un rizado de 0.1 decibeles en la banda de paso. ¿Cómo les quedaría ese tipo? Por lo menos en analógico. ¿Qué se anima a hacer? Pintarlo nomás en analógico. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Ok. Pinta. Vámonos al tablero. Entonces me están diciendo, pon ahí, Angeli, o Mateo, pon frecuencia de centro 1 es en, ¿cuánto? 300 Hz.
¿cierto? ¿Y la otra cuánto es? 600 Hz, entonces pinta 600 Hz. ¿Listo? Me están diciendo que el ancho de la banda de transición, ¿cuánto es? 100 Hz, ¿cierto? Entonces, si está centrada en 300, ¿hasta dónde iría la banda de transición hacia arriba? ¿Hasta? ¿Cuánto? Si la banda de transición tiene un ancho de 100, ¿cierto? Y la del centro está en 300, ¿hasta dónde iría hacia arriba? 350, ¿cierto? Entonces pinta 350. Pero proporcionado. 350, solo pon 350. 350. 600 para la banda de arriba y 300 para la banda de abajo, porque es un pasabandas, tiene dos bandas. ¿Cierto? ¿Y hacia dónde iría hacia abajo? ¿Hacia? 250 para que el ancho sea 100 Hz. ¿Cierto? Entonces estamos parados en la mitad, 300. El ancho tiene que ser de 250 a 350. ¿Cierto? Ahora sí pinta la banda de transición, de 250 hasta 350. ¿Cierto? Es un pasabandas. Hasta ahí. ¿Listo? Haz lo mismo con la de 600. Y de 550 hasta 650 y pinta su banda de transición. ¿Listo? Entonces vamos a pintar nuestra banda de paso. Nuestra banda de paso tiene un rizo, ¿cierto? Pinta el rizo así, ¿no? Un pequeño rizo. Eso. Y ahora sí, una era para la banda de paso. Perdón, la banda de paso. Ok. ¿Qué tamaño es este rizo? Según las especificaciones del problema. 0.1 decibel. ¿Cierto? Entonces, este tamañito es 0.1 decibel. Decibeles por decibel. ¿Listo? Y en la banda de rechazo, perdón, vamos a tener una atenuación de menos 60 decibeles. Menos 60 decibeles. Ajá. ¿Listo? Entonces, ese es mi filtro analógico. ¿Cuál es el problema? Tengo que diseñar un filtro digital que cumpla estas condiciones analógicas. Un filtro digital. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes hacen o que harían para irse al mundo digital? ¿Ah? Muestrear, pero ahí me están diciendo cuál es la frecuencia de muestreo. ¿Cuánto? 2000. Entonces, por aquí, frecuencia de muestreo, fs igual a 2000 Hz. ¿Listo? Ahora, ¿cómo pasamos estas frecuencias a frecuencias digitales? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Vamos a ver cómo pasa a las frecuencias digitales. Entonces estamos bien, ¿cierto? Vamos a pasar a las frecuencias digitales. ¿Ya? Entonces las frecuencias digitales son mi frecuencia sobre mi frecuencia de muestreo por 2pi.
¿Listo? ¿Ya? Hagan la conversión. ¿Cuál es la frecuencia máxima que ustedes pueden tener si tienen una frecuencia de 2000 Hz? La frecuencia de muestreo de 2000 Hz. ¿Cuál es la frecuencia máxima que podemos tener? 1000, ¿cierto? Si ustedes reemplazan aquí 1000, les daría 1000 sobre 2000, un medio, ¿cierto? Por 2, 1 por pi, es la máxima que puedo tener, ¿cierto? Entonces, para ustedes pasar analógica a digital, sería frecuencia analógica sobre frecuencia de muestreo por 2pi. Y eso es lo primero que vamos a hacer para todas las frecuencias. ¿Listo? Entonces, devolvamos al tablero. Exactamente. Entonces, sería 3000 sobre 2000 por 2pi y 600 sobre 2000 sobre 2pi. ¿Cuánto me haría eso? No se hagan la conversión. 3 pi décimos y aquí 3 pi quintos. ¿Cierto? Entonces ya tengo mi centro 1 y mi centro 2. Ahora vamos a volver analógica a digital el ancho de mis bandas. ¿Cuánto es el ancho de mis bandas? 100 Hz. Entonces convierte 100 por delta F, ¿cierto? Delta F es igual a 100 sobre 2000 por 2pi. ¿Cuánto es eso? 0,1 pi décimos. ¿Listo? Y este es el ancho de mi banda de transición. Ahora, ¿para qué necesito esa banda de transición? Para el número de coeficientes, ¿cierto? ¿Qué me falta? Escoger la ventana, ¿cierto? Me están diciendo que tengo una atenuación de menos 60 decibeles, ¿cierto? Entonces pon ahí, Mateo, 20 logaritmo de delta 2 es igual a menos 60, ¿cierto? Menos 60, ¿listo? Decibeles. ¿Ya? Y 20 logaritmo de 1 más delta 1 es igual a ¿cuánto? A 0.1. ¿Pero qué necesito yo? Yo necesito 20 logaritmo de delta 1, ¿cierto? Entonces despejemos este delta 1. ¿Cuánto vendrá delta 1? Despejen delta 1. Entonces pon ahí delta 1 igual a 10 a la 0.1 sobre 2, 0.1 sobre 2, menos 1, ¿cierto? Menos 1 abajo. Es 0.1 sobre 20, perdón. Sobre 20, menos 1. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues pon 0.01158. Y ahora sí saca, Mateo, 20 logaritmo de delta 1. Entonces pon ahí 20 logaritmo de delta 1 igual. Logaritmo de delta 1 igual, ¿cuánto haría? Menos 38. ¿Cuál de los dos escogemos para escoger la ventana? ¿Menos 38 o menos 60? Menos 60 porque es el mayor negativo, ¿cierto? Y es el que me dice a mí cuál de las dos, o de las tres escoger. 4 ventanas escoger. ¿Listo? Nos vamos para la ventana, ¿cierto? Y miramos cuál de las 4 me sirve, ¿cierto? ¿Me serviría rectangular? No. ¿Me serviría Haning?
¿No? ¿Me serviría Hamming? ¿No? Solamente me serviría Blackman, ¿cierto? Porque tengo menos 74 y me está pidiendo al menos menos 60. Pues digo, bueno, entonces voy a truncar con la Blackman. ¿De acuerdo? ¿Qué sería lo siguiente que hago? Hallar el número de coeficientes, ¿cierto? ¿Cómo hallo el número de coeficientes? Con el tamaño de mi lóbulo principal, que es 12 pi sobre m, ¿cierto? ¿Lo vas a hacer? ¿Sí? ¿Ya lo hiciste? Ah, ok. Entonces aquí está, ¿cierto? 12 pi sobre m tiene que ser igual al ancho de mi banda de transición, que es pi décimos, ¿cierto? Entonces, si yo despejo m me da 120, entonces necesito al menos 120 coeficientes. O sea, un polinomio de orden 119. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, sí, ¿sí? Claro, uno es menos 38 y el otro es menos 60. Entonces tú escoges, en el peor de los casos, que es menos 60. Ese menos 60 te da el criterio para escoger la mitad. ¿Listo? ¿Ya? Entonces tenemos m igual a 120, o sea, polinomio de orden 119 mínimo. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Tengo que hacer mi filtro ideal. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la función de mi filtro ideal desde Fourier. ¿Listo? Entonces, como mi filtro ideal pasa bandas. Es algo así, ¿cierto? Más o menos como el examen. Ahí. Entonces son dos cajitas. Así. ¿Cierto? ¿De dónde a dónde iría mi filtro ideal? ¿De qué frecuencia? Ah, claro, porque aquí estamos en cero. Recuerden que la magnitud es par. Ah, es cero. ¿Listo? ¿Cuál sería esta frecuencia baja? Según el cálculo que hizo Mateo. Sería la frecuencia centro baja, ¿cierto? O sea, entonces pides. ¿Cuál es la frecuencia alta? 3 quintos, ¿cierto? Y para condición de simetría, esto es menos 3 décimos. Y esto es. ¿Listo? Y esto vale 1. Esto vale 1. ¿Listo? Entonces tengo que calcular mi filtro ideal, buscarlo para la ventana Blackman y luego volverlo a usar. ¿Listo? Calcúleme esto, por favor, x de n sería 1 sobre 2 pi, la integral de menos 3 pi décimos de 1 por Euler a la j n, más la integral desde 3 pi décimos a 3 pi de Euler a la j mega n, y esto es de perdón, ¿cierto? Si ustedes hacen la integral, ¿cuánto les daría esa integral? Tienen que hacer muchos cálculos.
seno de 3 pi quintos de n tiene menos seno de 3 pi décimos de n. Ese sería mi filtro ideal. ¿Cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente lo pongo en mi ventana blanca. Esto iría de dónde a dónde. Desde 60 a 60, porque tenemos un m de 120. ¿Listo? Y lo último que tengo que hacer, ¿qué es? La desplazo. Entonces me quedé que x de n es seno de 3 pi quintos de n menos 60, que es la mitad. Pi n menos 60. Seno de 3 pi décimos de n menos 60 pi n menos 60 por mi ventana plana para un n entre 0 y 120. ¿Listo? Ese sería mi filtro. Pasabandas ya no ideal, ¿sí? Y ya causal. Bueno, ahora repasemos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, paso delta 1 y delta 2 a 20 logaritmo de delta 1 y 20 logaritmo de delta 2. Eso es lo primero que tengo que hacer. Esto usualmente me lo dan como, me lo dan en decibeles, me dan 20 logaritmo de 1 más delta 1. Lo que hago es despejar esto y me voy para acá. ¿Listo? Luego, dos que tengo que hacer, escoger la ventana. Ventana de acuerdo al atenuación. Sería la última columna. Luego, tercero, ¿qué tengo que hacer? Calcular el ancho de banda de transición. Cuarto, el número de coeficientes. Quinto, filtro ideal. Sexto, buscar. Séptimo, ver, causal. Entonces se resta n menos m sobre 2. Truncar es cortar. O sea, multiplicas tu señal, tu filtro, por cortar. ¿Listo? ¿Preguntas? Obviamente esto no entra, eso no se pasa. Al final. Pero al final tiene dos partes, ¿no? Parte proyecto y parte examen. No, ya están comprometidos. ¿Cómo? Claro, no final todo. ¿Qué? No sé cuándo. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana, ¿qué pasó, Alex? ¿Por qué haces así? Mañana lo que vamos a hacer es vamos a practicar para el examen del sábado. ¿Listo? Yo voy a proponer unos ejercicios. También. ¿Qué tal que se pasa la práctica del examen? Sí, sí. Vamos a hacer una mezcla de varios ejercicios. Vamos a eso.
de serie de Fourier hasta la forma discreta. Entonces yo voy a proponer un par de ejercicios. No sé. Probablemente van a tener que hacer 4 y las teorías. El problema es que yo no voy a estar el sábado. ¿Cómo? No, porque es día de la madre y está mi mamá. No, es que tiene que ser con todos los padres. No, pues que ya le quedan expresado. Una vez, perdón, ya 20, supuestamente. No creo ya. ¿Qué? Eso puede ser. Es en la mañana en vez de la tarde. Listo. Ya me muestran el curso, ya me entienden. El curso me lo muestran mañana, por favor. Sí.